Y ya estoy Sí, en modo sí. presentación, ¿no? Sí. Perfecto. Listo. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Alejandro Saavedra López, estudiante de 10º semestre, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del grupo de interés de medicina interna. El día de hoy voy a presentar el tema de asma. La revisión va a ser de cierta manera general, teniendo en cuenta que pues en el grupo hay gente de diferentes semestres, entonces tampoco es que nos vamos a ahondar mucho en el tema. Eh, una duda, Alan, perdón. Vamos a grabar la presentación como para que la vea otra gente en otro momento. Sí, creo que ya alguien la puso a grabar, entonces ya se está grabando. Ah, listo, perfecto, ya. Bueno, Esta enfermedad es muy importante ya que afecta alrededor de 300 millones de personas en el mundo, de los cuales aproximadamente el 23.5% requieren una terapia de alta intensidad. El 17.4% de las personas que padecen de esta enfermedad tienen un asma difícil de controlar y el 3.7% de las personas tienen un asma refractaria. Se ha notado que hay un aumento de la prevalencia en los países del primer mundo y se estima que la prevalencia en Colombia ronda alrededor del 12%. El asma se define como una enfermedad respiratoria que tiene una inflamación crónica de las vías aéreas que causa sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, siendo estos los 4 síntomas cardinales que varían en el tiempo por ocurrencia, frecuencia e intensidad. Esta enfermedad genera ciertos cambios histológicos eh, dados por la inflamación que se genera en la vía aérea respiratoria, produciendo hipersecreción de moco y proliferación de músculo liso. Como factores de riesgo para padecer esta enfermedad, se tiene en la genética diferentes genes propuestos, pero no es que solamente uno se le pueda atribuir a la enfermedad. Se ha notado que la obesidad es un factor debido a que aumentan las leptinas y diferentes factores proinflamatorios. Se ha notado que hay un mayor riesgo en hombres en las edades pediátricas, pero cuando ya se alcanza la adultez es más prevalente en las mujeres. Existen otros factores de riesgo ya eh, al momento del nacimiento o prenatales, como macrosomía, bajo peso al nacer y la prematuridad. Otros factores de riesgo, pues se plantea lo que es la hipótesis de la higiene. No sé si alguien esté familiarizado y nos quiera comentar algo sobre ella. Ok. Bueno, pues la hipótesis de la higiene se plantea de que conforme uno está en las edades más pequeñas, cuando uno es un niño, conforme uno tiene mayor exposición inmunológica a virus, bacterias, a la mugre, pues es mayor como el desarrollo inmune y por ende menor es la, el riesgo de que uno tenga hiperreactividad a otras cosas, tenga alergias o autoinmunidad. Entre otros factores de riesgo se encuentran los alérgenos, como lo son los ácaros, el epitelio de los perros, gatos, e incluso se ha propuesto el aspergillus. Se ha planteado la posibilidad de que infecciones, sobre todo en la infancia, puedan aumentar el riesgo de desarrollar asma, como lo es el virus sincitial respiratorio y la parainfluenza. La contaminación, la exposición a moléculas de bajo peso, especialmente para el asma relacionado a actividad laboral, como a la exposición a isocionatos y sales de platino, al humo de tabaco, sea por tabaquismo o exposición de segunda mano. Y también se ha propuesto la relación de la leche de fórmula en los bebés o cuando hay consumo de proteína de soya. Juan, la doctora Fernández levanta la mano. Doctora, Claro. adelante. No, Juan, muy interesante lo que estás hablando, sino que quería complementarte un poquito lo de la hipótesis de la higiene, que es bien interesante
porque tiene que ver un poco con la vida actual que tenemos todos nosotros y cómo con el acueducto, el alcantarillado y otro tipo de cosas, pues las ciudades son mucho más limpias o pues los sitios. Entonces, cuando uno es pequeño, antes no sé si ustedes se acuerdan de pronto cuando eran chiquitos que no le dejaban jugar con barro y demás, pero hoy en día las mamás suelen evitar que los niños hagan ese tipo de cosas. Entonces, en la medida en que tú no te expones a microorganismos cuando eres chiquito, que juegas con la arena, te metes las cosas en la boca, intentas, pues toda en esa fase oral que uno se mete todo en la boca para tratar de saber qué es, el sistema inmune no se expone a ese tipo de antígenos y entonces la maduración de los linfocitos T vírgenes, en vez de girar hacia una respuesta TH1 que está activada por este tipo de antígenos, empieza a reaccionar es frente a sustancias que hay en el ambiente que podríamos considerar como normales y empieza a desencadenar es una maduración, es una respuesta TH2. Y por eso, en la medida en que los niños pequeños se les cuida tanto de esta exposición a los gérmenes, se favorece mucho más que en ellos predomine una respuesta de defensa TH2 y no tanto una respuesta TH1. Y por eso es que comienzan a aparecer toda la parte de las alergias. Y eso está asociado con otro concepto que no sé si vas a hablar ahorita, que se llama la marcha atópica. Y es que muchas veces hay niños que son simplemente asmáticos, pero uno puede ver que hay la asociación entre asma, dermatitis, conjuntivitis, rinitis alérgica, ese tipo de patologías. Incluso hay niños que también pueden tener reacciones alérgicas en el tracto gastrointestinal y lo que eso empieza a mostrar es cómo en la medida en que tu sistema inmune va madurando hacia una respuesta TH2, tú empiezas a tener manifestaciones. Inicialmente son más sencillas como la parte de la rinitis o la parte de la conjuntivitis y, luego, y de la piel. Luego, si vas a hacer dermatitis atópica, luego va más hacia la parte del asma y luego hacia esas alergias gastrointestinales. Es como la evolución, como se da durante la maduración de los linfocitos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Julián levanta la mano. Buenas noches. No sé, o sea, lo he leído, pero como que tan cierto es que haber nacido por cesárea es un factor de riesgo para asma. Pues se habla más que todo de que eh, en el canal de parto uno queda como bañado de toda esa, de todos los anticuerpos que tiene la madre, pero tengo entendido, pero no lo tengo muy claro, de que esa inmunidad más o menos basta el primer año de vida. Entonces, no sé si tenga mayor influencia a futuro hacia la vida pediátrica o demás, pero no sé si alguno de los doctores me puede ayudar. Ahí yo te ayudo un poco. Entonces, básicamente lo que muestran estos estudios de cesárea, hay que saber por qué fue la cesárea, ¿listo? Si la cesárea fue porque el niño era macrosómico, entonces el factor de riesgo real va a ser es que el niño es macrosómico. Si el factor de riesgo era que el niño venía prematuro y por disminuir el tiempo que tiene que transcurrir el niño por el canal del parto, que es un proceso supremamente difícil, y por eso se está sacando al niño por vía alta, o sea, por cesárea, pues el factor de riesgo real es el ser prematuro, no es tanto el evento de la cesárea. ¿Listo? O sea, hay que ver qué razón hay detrás de ser traído al mundo por cesárea que pueda afectar eh, la proyección a largo plazo de estos estudios en investigación. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. Continuando. Existe como... ¿Sí? ¿Escuchó? Es que creo Ok, que gracias. bueno, no, y Carlos, no sé si el doctor Celis quería decir algo, pero queríamos agregarles algo ahí, que lo que explicaba Alan es muy interesante, lo del origen de la causa de la cesárea, pero otra cosa que se ha tratado de describir es que cuando un niño nace a través del canal del parto, se expone a una serie de microorganismos, bacterias que están dentro, pues, del canal del parto, por decirlo de alguna manera, porque no es estéril. Y esa exposición puede, de cierta manera, afectar el desarrollo del microbioma de la vía respiratoria, de las vías respiratorias. Y cuando el niño nace por cesárea, se supone que es una ruta un poco más estéril, pues por la forma en que se hace la cirugía, y por lo tanto no estaría expuesto a esa serie de microorganismos y eso no haría competencia con, pues como con
la flora que uno va a desarrollar dentro de la vía aérea, y por eso se cree que el tipo de flora que uno hace es diferente y podría estar asociada también con el desarrollo de asma o no. Es como la otra hipótesis que hay, ¿sí? Pero pues como para que la conozcan, y es como el tipo de microbioma que uno hace en la vía aérea. Pero pues que yo sepa, pues eso le falta un poquito más como de estudios, pero sí tendría sentido que eso afectara el desarrollo del asma o no lo afectara. Listo. Muchas gracias, doctores. Ya yéndonos un poquito a la clasificación del asma, en los últimos años se ha hablado de dos tipos de clasificaciones, una por fenotipos y otra por endotipos. Mirando un poquito las referencias, encontré diferentes definiciones para fenotipo y para endotipo. Las que terminé poniendo en la presentación fueron las que como que más me parecieron adecuadas, teniendo en cuenta que fenotipo es una característica observable sin relación directa con el proceso, incluyendo la fisiología, desencadenantes y parámetros inflamatorios, que pues, si se acuerdan un poquito de genética, también es como esa expresión que se da de los genes. Estaban unos diferentes grupos de clasificaciones que encontré, que es la eosinofílica, la propensa a exacerbaciones, la obesidad, la que es por ejercicio, y el tipo de escasa respuesta a esteroides. No voy a enfocarme mucho en esto. Y también está la clasificación por endotipos, que son las entidades distintas de la enfermedad que pueden estar presentes en grupos de fenotipos, pero cada una definida por un mecanismo biológico específico. Entonces, hacían la diferencia de tres endotipos, siendo el primero un leve o intermitente, un segundo de exacerbaciones graves con múltiples alérgenos y el tercero un obstructivo grave con neutrofilia. Ya cuando uno se va hacia la fisiopatología del asma, realmente es que se vuelve un laberinto. Hay muchas cosas que se quedan interconectadas y se vuelve muy difícil de seguir, así como está este mapa. Es importante que tengan en cuenta que hay muchos procesos de retroalimentación positiva que todo busca es potenciar la inflamación y demás, pero se los voy a dejar mucho más fácil. Entonces, sí se puede. Cuando llega un alérgeno, microbios, glucolípidos o contaminación al epitelio respiratorio, este se va a ver fagocitado por el sistema inmune, más que todo especialmente por las células dendríticas, activando una respuesta T virgen. Y como nos mencionaba la doctora, hay una predisposición a una respuesta TH2. Esta respuesta va a producir múltiples interleucinas que se van a activar en diferentes sitios. Una activación de interleucinas 4 y 13 activa lo que son las células B y nos ayuda a la producción de inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas, junto con la interleucina 9, va a activar lo que son los mastocitos y va a causar la degranulación de histamina, prostaglandina, prostaglandina D, leucotrienos, factores de proliferación, que todo eso nos va a causar edema, inflamación, hiperproducción de moco y también la proliferación de músculo liso. Y esto va a repetirse en una misma crisis, en múltiples ocasiones, una retroalimentación positiva, y cada vez que haya una crisis, esto va a seguir como una bola de nieve, por decir así. Esto a futuro nos puede generar lo que es una remodelación de la vía aérea, causando la hiperproliferación del músculo liso, aparición de depósitos de colágeno, fibrosis peribronquial, una disminución del retroceso elástico y patrones de hiperosuflación, que a futuro puede verse representado como una enfermedad pulmonar obstructiva, que pues ahorita hablaré un poco más de eso. Entonces, es más que todo como esa respuesta inflamatoria que desencadena en estos en los tres pilares más importantes: broncoconstricción, inflamación
e hiperproducción de moco. Para realizar el diagnóstico, pues como todo en medicina, lo más importante es la historia clínica. Uno cómo se debe orientar con síntomas, los cuales son los cardinales: tos, disnea, opresión torácica y tos que varía con el tiempo. El paciente puede presentar uno o más de estos síntomas. Estos pueden variar en el tiempo y en su intensidad. Empeoran en la noche y en la madrugada. Pueden ser desencadenados por ejercicio, risa, alérgenos, aire frío, y ocurren o empeoran con infecciones virales. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? A la auscultación pulmonar, sibilancias, se pueden encontrar roncos expiratorios, y en un paciente que es atópico, que tiene múltiples alergias, le podemos encontrar también eczemas, conjuntivitis, como mencionaba la doctora, y también la rinorrea. En estos pacientes toca tener también presentes de que no todo es asma, también hay diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles pueden ser? Un cuerpo extraño, una laringitis, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, una masa que comprime u ocupa la vía aérea, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué pruebas diagnósticas nos ayudarían a abordar este tipo de pacientes? Una radiografía de tórax para descartar otras posibles causas. La radiografía no nos va a confirmar el diagnóstico de asma. Existen pruebas que nos ayudarían a verificar lo que es la limitación variable del flujo aéreo en la aspiración, como lo es la espirometría y el pico flujo. Para la espirometría nos ayudaría tanto al momento del diagnóstico como al control de este paciente. La relación en este paciente, la espirometría la encontraríamos con un volumen expirado forzado en un segundo sobre una capacidad vital forzada. Se puede encontrar normal o disminuida, pero lo que sí veríamos disminuido es el volumen expirado forzado en un segundo. ¿Qué nos ayudaría a saber de que no es una enfermedad pulmonar obstructiva versus un asma? Son básicamente las pruebas con broncodilatador o la broncoprovocación. Las pruebas con broncodilatador, si hay una respuesta mayor a 200 mililitros y mayor del 12% del valor de base, o después de un tratamiento con antiinflamatorio posterior a 4 semanas, significaría que hay una buena respuesta al broncodilatador y nos orientaría al diagnóstico de asma. La otra prueba es la broncoprovocación, sea con metacolina o con inhalación de histamina. Si hay una disminución del volumen expirado forzado en un segundo en un 20% o más, uno podría hablar de que el paciente también orienta el diagnóstico del asma. Otra prueba que nos mostraría esa limitación variable del flujo aéreo expiratorio es el pico y flujo. Para lo que se debe tener en cuenta, pues que sirve a orientar el diagnóstico, pero no nos da como el diagnóstico oficial, y que es bueno también para mantener el control de los síntomas en el día a día. Esta prueba sería positivo si es mayor o igual a 20% en más de 3 días a la semana, y se realizaría con la ecuación que les muestro en pantalla. Otras pruebas diagnósticas que nos ayudarían a orientar el diagnóstico es la fracción expirada de óxido nitroso, siendo el punto de corte mayor de 50 partículas por billón, si no estoy mal, o cuando el paciente tiene síntomas y se encuentran valores entre 25 y 50. El óxido nitroso en el asma se ve en una sobreexpresión debido a que cuando hay una alta inflamación hay una activación de una enzima llamada óxido nitroso sintetasa. Entonces comienza a producirse. Y en el paciente asmático se encuentra en elevadas cantidades. Que como dato curioso les quería comentar de que
el óxido nitroso en la vía aérea normalmente produciría es broncodilatación, pero en elevadas cantidades lo que genera es daño al epitelio, lo lastima. Entonces, también ayuda a esa inflamación. Y otra prueba diagnóstica que nos ayuda es la eosinofilia, sea en esputo o en sangre, siendo el punto de corte en esputo mayor al 10% y en sangre mayor a 500 eosinófilos por microlitro. Ya yéndonos un poquito más hacia el lado de los medicamentos, pues quería hacer como primero antes una contextualización, ya que a veces uno como que comienza a leer LABA, LAMA, SABA, ICS, y realmente como que cuando le comienzan a hablar de eso uno no tiene muy interiorizado los nombres. Entonces les dejo acá como la listica para que le tomen foto, para que la tengan presente. Cuando uno habla de un corticoide inhalado, está hablando de beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, y vale aclarar, hay otros más, pero pues para dejarlo como resumido. Cuando uno habla de LABA, está hablando de agonitas de beta. ¿Aló? Sí, ahí Santiago Romero tiene una pregunta o un Sí, comentario. Gracias, Alan. Hola, Juan, ¿cómo estás? hola. No, solo te quería hacer una observación ahí pequeña y es que acuérdate que los eosinófilos no necesariamente te apoyan el diagnóstico tanto de asma, o sea, puedes tener asma y que el paciente no tenga eosinófilos altos, que no tenga eosinofilia, eh, porque de pronto es un asma T2 baja. Entonces, te quería como hacer esa observación para que cuando te el pilar clínico, el pilar paraclínico, y además tienes los biomarcadores que te orientan a saber qué fenotipo de asma tiene tu paciente. Entonces era para mencionarte eso. Cuando tienes el pilar clínico, pues tienes hallazgos del examen físico, anamnesis que te dan la probabilidad pretest de tener asma, ¿cierto? Entonces el paciente con broncoobstrucción, el paciente con sibilancias, el paciente que tiene síntomas nocturnos, el paciente con asma con los alergenos, las pruebas las alergias positivas, el paciente ya tenga antecedentes. Con eso pues construye el diagnóstico con el pilar paraclínico, que es como tú mencionabas, la espirometría. Y pues eventualmente pues la prueba de broncomotricidad, la prueba de metacolina. Y pues recuerda que los eosinófilos te pueden salir negativos cuando el paciente puede tener efectivamente asma. Entonces era para hacer esa observación entre esas dos utilidades, esos tipos de pruebas. Era solo eso. Listo, muchas gracias. Tengo una pregunta ahí capaz de aprovechar y es, ¿qué pacientes requieren de un feno o de una eosinofilia en esputo sangre? O sea, digamos, si yo con la espirometría y con la clínica ya tengo suficiente y si el paciente va bien, ¿le mando igual la prueba para poder ubicarlo en fenotipo y endotipo o lo dejo tranquilo porque le va bien? Sí, súper buena pregunta. Pues digamos que la fenotipificación está al final de la estrategia GINA, digamos en el último paso para tu fenotipificar tu paciente y saber qué medidas de tratamiento se beneficiaría más el paciente. Conozco unos registros que han hecho la fenotipificación inmediatamente, pero pues la recomendación es hacerla al final, cuando estás en el último paso, y eso te puede ayudar a escoger, digamos, el biológico que le pondrías al paciente, o si el paciente definitivamente no se beneficia de ningún biológico, y podría más bien beneficiarse de otras medidas, que bueno, termoplastía bronquial, etcétera, pero pues la recomendación en este momento es hacerlo al final, pero sí conozco unos registros y he visto en literatura respecto a hacerlo inmediatamente. Súper, gracias. Doctora Fernández tiene la mano levantada. Ahí lo que les dice Santiago de pronto para quienes no lo conozcan, él es médico internista y es actualmente el fellow de neumología. Santi, gracias por tus aportes. Ahí, como les decía Santiago, y pues no me quiero adelantar mucho en lo de tratamiento porque sé, Juan Alejandro, que vas para allá. En general, cuando uno está hablando de asma, el asma en sí misma es una enfermedad inflamatoria, como tú lo mostraste
mostraste. Entonces, en la mayoría de los casos, el tratamiento se puede hacer es con base de antiinflamatorios, como lo irás a hablar ahorita. La mayoría de los pacientes, cuando no tienen una biología que haga que su enfermedad sea una enfermedad muy compleja, que es lo que llamamos nosotros como grave, que requiere una intensidad de tratamiento muy alta, la mayoría responden al mismo tipo de antiinflamatorio. Entonces, fenotipificar ahí, cuando uno hace algún tipo de conducta con algún paciente es porque quiere tener algún tipo de resultado diferente. Entonces, como les explicaba Santiago, uno podría fenotipificar a todos los pacientes con asma. ¿Qué es fenotipificar? Como les decía, buscar pues cuál es la vía inflamatoria que predomina en él para ver si le doy un tratamiento diferencial. Pero como en el asma leve y moderada la mayoría van a responder al mismo tipo de tratamiento, al fenotipificar podría yo incrementar costos al pedir pruebas como el feno, los eosinófilos en sangre, los eosinófilos en esputo. Hay otros biomarcadores que también se pueden intentar pedir y no me va a cambiar el desenlace que va a ser darles un tratamiento con base antiinflamatorios. Entonces, por eso muchas veces nosotros no lo hacemos con biomarcadores, pero yo creo que ustedes cuando han visto pacientes con asma con clínica sí lo hacen, porque si uno ve que el paciente es muy alérgico, que tiene rinitis, conjuntivitis, dermatitis y asma, uno dice, este paciente pareciera que fuera un fenotipo alérgico. Si yo veo un paciente con un asma que inicia después de los 25 años, que es un paciente obeso, que es mujer, que tiene pólipos, digo, de pronto lo que predomina en este paciente es una inflamación más eosinofílica. Entonces uno podría hacerlo con clínica, pero con biomarcadores y todas esas pruebas se justifica si yo voy a modificar el tratamiento y por eso suele hacerse en pacientes con asma grave. Muchas gracias. Adelante, Juan. Vale. Bueno, entonces les dejo acá la lística. Y acá pues continúa la lista porque realmente es mucho el arsenal que se tiene de medicamentos para el asma. Listo. Con el tratamiento tenemos como tal el objetivo que es disminuir el riesgo de las crisis, controlar los síntomas y evitar una progresión de la enfermedad, evitar que llegue al daño y a la remodelación aérea. Los dos pilares son el medicamento controlador y el medicamento de rescate. Y es fundamental en esta enfermedad la educación al paciente, educarlo en un adecuado manejo del inhalador, en la identificación de las crisis y el manejo de estas ambulatoriamente o cuando requiere ya ir a un servicio de urgencias. Siempre recalcar en la adherencia y lo importante que esta es, mantener controles periódicos y educar al paciente en monitorización de los síntomas o con monitorización con pico flujo. Vale aclarar, sé que el título es gramaticalmente incorrecto, pero quiero dejar esto como muy claro, de que hasta hace unos años, más o menos el asma hace 50 años, solamente se manejaba con salbutamol y desde hace unos años se dieron cuenta de que el esteroide inhalado es, perdón, lo voy a decir, el más mejor, es lo que realmente más cambia la historia natural de esta enfermedad, ya que disminuye lo que son las hospitalizaciones, disminuye la mortalidad, previene exacerbaciones graves, mejora la función pulmonar y además evita el deterioramiento y previene la broncoconstricción producida por ejercicio. En la GINA 2021, la de este año, vemos de que cambiaron un poquito la idea del tratamiento. Antes solamente veíamos los escalones, ahora dijeron que van a haber unos caminos y que cada camino lleva un escalón, por decir así. Entonces el primer camino se recomienda realmente es para los adultos y los adolescentes. El segundo camino, también llamado alternativo, es cuando el primer camino no se puede realizar debido a que no están los medicamentos en el país o cuando el paciente viene previamente bien controlado y se decide más bien no tocarle el medicamento y dejarlo así. Y hay un tercer camino que lo llaman otras alternativas y ya. Acá les muestro realmente el paso, los escalones del tratamiento. El primer camino, vemos de que, a diferencia de años previos, el
primer escalón queda funcionando con el segundo escalón, que es el inicio de medicamento controlador con corticoide inhalado a bajas dosis y formoterol a necesidad. Es decir, que este se vuelve solamente el rescate, por decir así. Cuando ya entramos al escalón 3, vemos de que hay un uso periódico, diario, además de que el paciente lo utiliza como el rescate, también a dosis bajas. Ya cuando hablamos de un escalón 4, hablamos de el corticoide inhalado con formoterol a dosis media y de medicamento aliviador, el corticoide inhalado formoterol a dosis bajas. Y el escalón 5, pues lo que comentaba la doctora acerca de la asesoría fenotípica, teniendo en cuenta también de que toca hacer los exámenes para anti-inmunoglobulina E, anti-interleucina 5 y anti-interleucina 4. Además de adicionar un LAMA y considerar aumentar la dosis de corticoide inhalado a una dosis alta. Uno, ¿cómo debería iniciar idealmente? Si el paciente nos refiere de que tiene síntomas menos de 4 o 5 días en una semana, podríamos iniciarlo en un escalón 1 o 2. Si el paciente presenta síntomas la mayoría de los días o despertares nocturnos, es decir, que los síntomas lo despiertan mientras está dormido, debería comenzar en un escalón 3. Si el paciente presenta síntomas la mayoría de los días, despertares, se ve que hay un compromiso de la función pulmonar o el paciente debuta con una crisis asmática, de una vez es una indicación para iniciar en un escalón 4. El segundo camino, ya vemos de que los escalones son muy parecidos a las anteriores ediciones, en los que el escalón 1 es el corticoide más el salbutamol y además se le formulaba el salbutamol, pues el corticoide y el salbutamol como controlador y el salbutamol como aliviador. Y que uno debía iniciar el escalón 1 cuando el paciente presentaba menos de 2 días síntomas en un mes. El escalón 2 ya era igual que con el escalón 1, el camino 1. Una duda, ¿ustedes ven mi cursor? Sí, Sí, sí. Ok, entonces en el escalón 2 la indicación ya sería la misma de acá arriba, el escalón 3 igual y así sucesivamente. Ya en el camino tercero, el de otros, pues no voy a hacerles mucho énfasis, pero tienen mucho más en cuenta los que son los antagonistas de receptor de leucotrienos. Y acá les dejo la tablita de la GINA 2021 en la que muestran las dosis recomendadas, no estandarizadas, de corticoides, tanto para dosis baja, media y altas, para que si quieren le tomen una fotico o algo. Quiero hacer un especial énfasis en lo que es el formoterol budesonida. Este ha sido un cambio que ha venido ya desde los últimos años, ya que al compararlo con la terapia, el gold standard, por decir así, que era el corticoide, se notó que disminuía de un 20 a 50% las exacerbaciones severas. Y cuando lo comparamos contra el salbutamol, las disminuidas estaban en un 60%. Es un medicamento que sirve tanto como para el mantenimiento, tanto controlador como para rescates. Listo. Cuando hablamos de severidad del asma, la GINA nos comenta de que paciente que se encuentre en tratamiento en escalón 1 o 2 es leve, quien se encuentra en 3 y 4 es moderado y severo es quien ya se encuentra en un escalón 5. Esté o no esté controlado, perdón. Ya cuando vamos a hablar del control del asma, cuando el paciente ya inició su tratamiento, uno en consulta debería siempre averiguar por los síntomas. Levanta Sí, la mano de la diapositiva anterior. dale. Doctor, adelante.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Juan Ufa, ¿se puede volver a los dos tracks o a los dos caminos? Un segundo. Ya. Vale, gracias. Entonces, aquí básicamente quiero anotar que este probablemente es el cambio más importante de la guía o de la estrategia Gina en los últimos 30 años. Digamos, quiero resaltar varias cosas acá. No importa si ustedes se quieren ir por el 1 o por el 2, fíjese que en cada uno de los pasos siempre aparece las letras ICS. Entonces, paso 1 ICS, paso 2 ICS, paso 3 ICS, paso 4 ICS, paso 5 está el ICS también. Entonces, digamos, no puede existir un paciente con asma que no tenga ICS. Digamos, ese es uno de los cambios más importantes. Ya no existe el paciente leve, por decirlo así, que recibe solo tratamiento con salbutamol. Todos los pasos tienen ICS. Entonces, probablemente ese es el paso o el cambio más importante. Ya no debería haber un paciente solo manejado con salbutamol, y es básicamente por la definición de la enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria. Si le quiero tratar al paciente la inflamación, pues debo ponerle un medicamento antiinflamatorio. ¿Cuál es el efecto antiinflamatorio del salbutamol? Cero. Por el contrario, si lo uso repetidamente, es proinflamatorio y me aumenta riesgos. Entonces, probablemente ese es el cambio más importante. El segundo cambio es que, si ustedes se dan cuenta, realmente la diferencia entre el camino 1 y el camino 2 no son los pasos. Los pasos prácticamente son iguales. La diferencia realmente es el rescate. Entonces, si yo como médico digo, me voy a ir o quiero que mi rescate para este paciente sea una combinación de formoterol ICS, de forma automática se me escogen los pasos. Si por el contrario yo digo, quiero que mi rescate para este paciente sea salbutamol, de forma automática se me escogen los pasos. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que hace que uno escoja el camino es su preferencia, ya sea de ustedes o del paciente, por cuál va a ser el rescate. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos rescates? Entonces, yo tengo salbutamol, que es un broncodilatador de corta acción, y tengo formoterol y pegado a un esteroide inhalado. Para efectos prácticos, el formoterol y el salbutamol son lo mismo, broncodilatadores de corta, cuyo efecto se ve a los pocos minutos, y bueno, el salbutamol también es de larga. Pero desde el punto de vista de alivio sintomático son idénticos. Me aplico los medicamentos y a los 5 minutos ya estoy viendo o sintiendo broncodilatación. Y el efecto antiinflamatorio de ambos es igual, cero, nulo. Por el contrario, ustedes ven que ese formoterol pegado al esteroide, pues hace que cuando un paciente se rescata, adicionalmente se esté poniendo un medicamento controlador o un medicamento antiinflamatorio. Entonces es evidente, digamos, la diferencia entre estas dos estrategias de rescate. Digamos que, ¿cuál fue, digamos, como la razón para esto? Todos los estudios en general han mostrado que cuando se evalúa en la vida real el control, ¿qué hacen los pacientes? Los pacientes en general sobreusan el salbutamol, que es el medicamento que cargan, que usan con frecuencia cuando se sienten con síntomas, y por el contrario, subutilizan o no utilizan el medicamento más de mantenimiento, que es el esteroide inhalado. Puede ser que en parte sea porque están separados. Generalmente el paciente, el que carga, es el medicamento de rescate, y el que usa con frecuencia es el medicamento de rescate. Entonces, esta es una conducta que se ha reportado en todos los países, en todos los años, en todos los estudios. Digamos que es algo que no ha cambiado, y probablemente es algo que no vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno se siente, digamos, con síntomas, lo que busca es un medicamento que le alivie rápidamente los síntomas, y ese es el broncodilatador. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que el sobreuso del salbutamol aumenta el riesgo de exacerbaciones, de desenlaces adversos, pero también podría aumentar el riesgo de muerte, de alguna forma pragmática, lo que se busca con esta nueva estrategia es que cuando el paciente se aplique su rescate, de contrabando le estamos metiendo un medicamento que es el medicamento que le va a controlar los síntomas, que es el antiinflamatorio. Digamos que
Detrás de esta estrategia hay varios estudios. En este momento ya esos estudios suman más o menos 10.000 pacientes. Hace un par de semanas, que fue el Día del Asma, Cochrane sacó un metaanálisis de esos 10.000 pacientes que de alguna forma confirma el valor de esta estrategia y pues de alguna forma es como el planteamiento de Gina. Existen dos formas en las que podemos escoger tratar el asma. Digamos que ahí, digamos, la escogencia básicamente va a depender de lo que nosotros queramos, pero también de lo que veamos en el paciente. Es un paciente que vino a urgencias y usó 10 veces el salbutamol en los últimos 10 días, o es un paciente que, por el contrario, está usando el salbutamol muy, muy, muy ocasionalmente. Entonces, probablemente la escogencia de esos caminos pues va a depender de lo que uno quiera usar como rescate. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? No, Juan, puede seguir. Entonces, uno en la consulta de control del asma, uno debería pues, preguntar si los síntomas vienen controlados en las últimas 4 semanas. Si tiene síntomas durante el día, si hay crisis que lo despierten mientras duerme, si está haciendo uso de los rescates más de 2 veces a la semana, o si hay limitación física por disnea. Como ven, estos son 4 preguntitas y en Gina nos hacían como una tablita para saber si el paciente está controlado o no. Si el paciente responde a las 4 que no, está controlado, 0 puntos. Con que responda 1 o 2 que sí, es que el asma está parcialmente controlado, y cuando tiene 3 o 4 puntos de favorables, es que el paciente no tiene un asma controlado. También en la consulta de control uno debería indagar por factores de riesgo modificables relacionados a un peor desenlace, como lo puede ser el tabaquismo, la exposición a alérgenos. También, pues, como les comentaba, medición de la función pulmonar, que se debería estar haciendo más o menos una cada año, cada 2 años. Idealmente tener un control después de los 3 meses de inicio del tratamiento y posteriormente cada año, y se debe realizar un control una semana después de un ingreso hospitalario después de una crisis asmática. También tener la duda de, bueno, estoy seguro que es asma, entonces siempre estar como considerando, reconfirmando el diagnóstico, indagando por comorbilidades como lo puede ser la rinosinusitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la obesidad, la apnea del sueño, depresión, ansiedad, tabaquismo, alérgenos, contaminación, emociones. Si ha tenido problemas con el tratamiento, si ha tenido algún efecto adverso, volver a reforzar la técnica del uso del inhalador, volver a explicar la importancia de la adherencia, y siempre es importante, como el doctor Celín nos comentaba, preguntar por las metas y las preferencias del tratamiento, siempre tener como ese acuerdo médico-paciente, y ya cuando uno llega al 5.º escalón del tratamiento, referir a un especialista en clínica del asma. También en consulta. ¿Sí? Julián tiene una pregunta. Sí, qué pena. Digamos, pues ya que lo vi mencionado, pues leía y pues no sé como qué tan cierto sea de que el uso de los inhibidores de los leucotrienos como montelukast y eso se asocian a la aparición de depresión a largo plazo. No he leído nada relacionado con ese tema. Digamos que sí es cierto. Montelukast es un medicamento también antiinflamatorio, como los esteroides, pero pues está dirigido solo a los leucotrienos, así que siempre va a ser inferior al esteroide inhalado o al esteroide nasal. Y además ahora ya tiene un black box de la FDA porque aumenta síntomas neuropsiquiátricos, incluyendo depresión y riesgo de suicidio. ¿Sí? Entonces, si tenemos un medicamento
que es no tan buen antiinflamatorio o realmente es muy, muy dirigido a un tipo de inflamación y que tiene esos efectos adversos, probablemente, digamos, sí toca pensar muy detenidamente cuando de aquí en adelante lo vayamos a usar. ¿Sí? Digamos que sería, digamos, un medicamento a usar en un grupo muy, muy específico de pacientes que probablemente son los pacientes que además de esteroide inhalado tienen asma asociado a leucotrienos en orina altos, como los pacientes con sinusitis, pólipos, asma asociada a la menstruación. Pero pues teniendo en cuenta estos eventos adversos, es muy posible que con el tiempo pues no tenga mucho sentido, digamos, usarlo, pero sí es cierto. Una cosa, muchachos, es que de pronto un escenario en el que podrían usar inhibidores de leucotrienos sería cuando tuvieran un paciente con asma asociada a AINES. De pronto sería un escenario, pero como dice el profe Feliz, no es, pues, digamos, una balanza riesgo-beneficio, pues solo estamos bloqueando la vía de los leucotrienos. Entonces, pues, usar siempre el corticoide y no despreciar el manejo con esteroide que ya tiene el paciente, eh, pues, respecto a los inhibidores de leucotrienos. Listo, muchas gracias. Catalina. Ah, No sé si... la doctora González, perdón. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Catalina. Soy los de Neumo. Eh, Quería solo como recordarles algo que creo que al principio cuando uno empieza como a entender la enfermedad no le pone mucho cuidado, pero que termina siendo algo como muy importante a la hora de poder entender algo. Y son dos puntos claves, y es entender los medicamentos y los inhaladores. Uno cuando mira que los diferentes inhaladores que hay en el mercado se da cuenta que los dispositivos son completamente diferentes y que es muy importante poder uno entender cómo funcionan para poder explicarle al paciente. A veces el control del paciente está relacionado con que nunca nadie le explicó cómo era el dispositivo y por lo menos no lo podía utilizar, y son pacientes que siguen mal, que recurren, que tienen crisis y que llegamos a preguntarles qué es lo que está pasando, y es algo como tan básico como esto. Y ahí en tu diapositiva que vi que hablabas de comorbilidades, y hablabas de algo de factores de riesgo modificables, es algo de lo que se está hablando pues mucho más últimamente, y es como de los rasgos tratables, y son como entidades o cosas que el paciente puede tener asociados y que pueden ayudar o ayudar, no, hacen que el paciente esté teniendo como exacerbaciones, o son pacientes que no tienen un control de la enfermedad y posiblemente está relacionado a esas entidades, como reflujo gastroesofágico, como que el paciente tenga bronquiectasias, como que esté obeso, que toma aspirina, que tiene pólipos, que requiere o se beneficia de inmunoterapia. Bueno, entonces no solo como pensar en que, si tiene asma, sino que qué otras cosas podemos cambiar para que el paciente tenga más control y que nos llevemos a ese punto de tolerancia cero a las exacerbaciones, que es uno de los puntos más importantes. Era solo para comentarles eso. muchas gracias. ¿Hay más manos levantadas? No, Juan, puedes seguir. Vale, gracias. También pues sería importante identificar factores de riesgo para un mal control del asma. Muchos, la verdad, también se relacionan con factores de riesgo para el asma, pero pues los voy a repetir. Un nacimiento pretérmino, bajo peso al nacer, macrosomía, un inadecuado tratamiento o adherencia, exposición a humo de tabaco, sea de primera mano o de segunda, químicos nocivos, una exposición laboral, un bajo volumen expirado en un segundo, la hipersecreción de moco crónica y una eosinofilia en esputo o sangre. Y también en esta consulta de control sería importante saber si el paciente requiere subir del escandilón del tratamiento o si es necesario bajarle. ¿Cuándo no consideraría subirlo? Si no hay control de los síntomas o exacerbaciones a pesar de que ya lleva 3 meses con un tratamiento controlador, o en un periodo breve definido cuando el paciente tiene alguna infección viral o una exposición específica a un alérgeno.
Por ejemplo, en países que tienen estaciones, antes de que comience la primavera, siempre se sube un poquito la dosis de corticoide especialmente. Pero también uno podría considerar bajarle de escalón al tratamiento. Si el paciente tiene un control sintomático los últimos 3 meses, que no haya tenido infecciones, que no haya viajado y que no esté o planee estar en embarazo, se le puede reducir el corticoide inhalado en un 50% los primeros 3 meses y a ver cómo responde. Si responde bien, se le podría dejar esa dosis. Si responde mal, tocaría retornar a la dosis previa. Acá pues iba a ser como una pequeña explicación de un adecuado uso del inhalador. Les voy a dejar para que le tomen fotico, pero también importante tener en cuenta de que a veces en las personas que no tienen como mucha coordinación para este tipo de medicamentos, se puede utilizar ayudas como lo es la inhalocámara, especialmente para pacientes pediátricos o ya de la tercera edad. También, si quieren, al final les dejo en el chat de esta charla para un link que me encontré mientras hacía la investigación, que mostraba como las diferentes técnicas para cada uno de los inhaladores, lo que nos comentaba la doctora Catalina, de que hay diferentes inhaladores, de que no todos son iguales y de que pues uno asume de que ya solo por entregárselo el paciente sabe. Entonces, muchas veces hasta algunos médicos generales no saben cómo funcionan. Entonces, sería como al menos para tenerlo guardado ahí y de que si lo van a entregar, al menos saber cómo se entrega. Y pues no todo en la vida son medicamentos, también existen estrategias no farmacológicas importantes como lo es la cesación de la exposición de tabaco, la actividad física regular, sobre todo recalcarla mucho, ya que muchos pacientes mencionan la opresión torácica, la disnea, cuando hacen la actividad física, pero toca reforzarla, que aun a pesar de que sientan los síntomas, conforme más vayan haciendo, más van a tolerarlo. Si el paciente tiene como la exposición laboral, identificar cuál es esa posible etología y idealmente cesar su exposición. E identificar posibles medicamentos relevantes que exacerben el asma, como lo mencionaban ahorita, algunos AINES, el ácido acetilsalicílico y algunos beta bloqueadores. Y en la GINA nos hacían, pues, como todo en el último año, un pequeño capítulo con respecto a la infección de SARS-CoV-2, a la enfermedad por COVID. Mencionaban de que esta infección no aumenta el riesgo en la mortalidad si el paciente está con un adecuado control de la sintomatología, que curiosamente se notó que el anterior año hubo una reducción de las exacerbaciones debido a las medidas de bioseguridad, disminuyendo las infecciones por otros agentes virales como lo es la influenza, que debido al contexto de pandemia y que las nebulizaciones son una manera fácil de propagar el virus, se deberían evitar, de que un paciente que tenga sospecha o diagnóstico de COVID no se le debería solicitar al menos una espirometría hasta cuando pase un tiempo prudente, y de que no hay restricción para la aplicación de vacunas e incluso se debería incluir y priorizar a los pacientes que tengan esta enfermedad para una vacunación pronta y oportuna. Listo. No sé si tengamos tiempo y iniciamos de una vez las crisis asmáticas, Alan. ¿O hay dudas? Pues yo creería que sí, o sea, ya entrados en materia, creo que vale la pena y tengo entendido que no tienes tantas diapositivas en esta parte. No. Sí, entonces, adelante, no sé si hay algún comentario hasta acá. Bueno, otro mensaje en COVID es asegurar la continuidad en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes con asma. Entonces, por ejemplo, yo acá que estoy en el internado en Tunja, mucho de lo que llegó en medicina interna era pacientes con exacerbación de asma
por no poder tener el tratamiento, ya sea porque no lo pudieron ir a buscar porque le tenían miedo al COVID, o porque no pudieron tener su cita con medicina interna o con neumología, o porque medicina general les dijo solo el neumólogo o solo el internista le puede formular los inhaladores. Sí, yo solo le puedo formular el salbutamol. Entonces, muchos pacientes llegan pues descompensados en crisis y requieren incluso pues iniciar oxígeno, iniciar ventilación, que en este momento pues tenemos todas las instrucciones y entonces la doctora Fernanda tiene la palabra. Alan, gracias. No, yo quería agregar algo respecto a lo que estabas diciendo antes sobre los AINES, por ejemplo, la aspirina. Y quería explicarles que hay un tipo de asma que suele llamarse como enfermedad respiratoria exacerbada por AINES o por aspirina, en la que en algunos pacientes uno ve que se agrupan tres cosas que antes lo llamaban como la tríada de Sampler o el síndrome de Sampler, también no sé si lo han oído por ahí, que son pacientes que suelen tener asma, adicionalmente pueden tener rinocinositis con pólipos y son pacientes que cuando consumen algún AINE en particular o varios tipos de AINE se les puede desencadenar como una crisis asmática. En esos pacientes, que eran los que Santiago les decía que pueden funcionar los antileucotrienos, la fisiopatología es muy diferente y son pacientes en los que cuando yo doy los AINES, sea el que sea, se bloquea la COX y al bloquear la COX todo el metabolismo del ácido araquidónico se va por la vía de la lipoxigenasa y se generan leucotrienos y de esa forma es como que se activa todo ese proceso inflamatorio que lleva a que se degranulen los mastocitos, activa los eosinófilos y por eso es que en ellos se produce esa inflamación. En esos pacientes, cuando yo sé que tiene intolerancia a alguno de los AINES o si ya es a todos los AINES, se pueden hacer estrategias de desensibilización para tratar de lograr que ellos consuman algún tipo de AINES si lo necesitan. En esos casos es cuando realmente está contraindicado, como tú decías, que los pacientes tomen medicamentos como AINES que les puedan exacerbar el asma. Pero en la gran mayoría de los pacientes que no tienen esta área, es poco probable que los AINES les desencadenen el asma. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo he recibido varios pacientes de consulta que entonces no consumen AINES para el dolor y a uno le puede doler desde una muela, la cabeza, lo que sea, porque les da miedo que les active una crisis de asma y muchos de ellos realmente la pueden consumir sin que les active porque no tienen esta vía inflamatoria. Y lo que he visto es que a veces hay sobreuso y uso pues no adecuado de analgésicos opioides por esa razón. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Y lo otro que es importante que sepan es que si tienen algún paciente que tenga EREA, que tenga pólipos, que tenga asma y que tenga intolerancia a alguno de los AINES, ese paciente sí es importante que lo remitan a una clínica de asma para poder evaluar si es a un solo AINE en particular, que puede pasar, la gran mayoría es a solo uno, por ejemplo, ibuprofeno, pero a los demás no. O si es a todos, para ver si uno lo puede desensibilizar. Súper, gracias, doctora. No hay más manos levantadas, entonces Juan puede seguir. Tienes el micrófono apagado. ¿Ya? Ahí te escuchamos, ya no vemos la pantalla. Vale. Ahora, Todavía no. un segundo, no sé qué pasó. Dale, tranquilo. Ya la ven. Sí, ya la vemos, te escuchamos perfecto. Ok, bueno, con respecto a las crisis de asma, pues la verdad está como un poquito corta la revisión, pero pues tener en cuenta que se definen como un aumento progresivo de los síntomas o un cambio en el estado basal y en ocasiones en algunos pacientes puede ser la primera presentación de la enfermedad. Existen múltiples desencadenantes, muchos se sobrelapan, como lo son las infecciones virales, los alérgenos, el tabaquismo, el ejercicio, el estrés, medicamentos como los AINES, betabloqueadores, ácido acetil salicílico, o un mal manejo o adherencia al tratamiento. Importante en estos pacientes que llegan a urgencias, pues toma de un cuadro hemático, una radiografía de tórax, proteína C reactiva, gases arteriales, un electrocardiograma, una función renal y unos electrolitos.
Eh, lo que es radiografía, proteína C reactiva más que todo es para descartar alguna otra posible etiología. Los electrolitos son muy importantes, especialmente por el potasio, ya que como el doctor Celis nos comentaba, a veces la gente comienza a abusar del salbutamol y, si no estoy mal, el paciente puede llegar hipocalémico. Importante en estos pacientes que llegan con exacerbación, identificar si es leve, moderada o si esta es severa. El paciente que llega en una crisis leve, moderada, tiene un uso de inhalador de rescate en más de 2 dosis en 3 horas o un uso de más de 12 inhalaciones en 24 horas. El paciente está hablando por oraciones, está taquipnéico entre 20 a 30 respiraciones por minuto, no tiene uso de músculos accesorios, tiene una frecuencia cardíaca entre 100 a 120 latidos por minuto, taquicárdico, con una saturación entre el 90 a 95%, mientras que el paciente que llega con una exacerbación severa también habla por palabras, se puede encontrar agachado con una posición mahometana, con una taquipnea de más de 30 respiraciones por minuto, con uso de músculos accesorios, taquicárdico, con más de 120 latidos por minuto, desaturado. Y pues el tratamiento para una exacerbación leve moderada, pues de una vez, apenas llega, se le inicia un oxígeno suplementario, intentando mantener unas metas de saturación entre un 93 y 95%, idealmente hospitalizarlo y que esté en una zona que uno lo pueda vigilar muy bien, que uno esté todo el tiempo pendiente. En la GINA recomendaban uso o cuidados intermedios, yo decidí poner cuidados intermedios. De una vez uno inicia corticoide oral, prednisolona 40 a 50 miligramos durante 5 a 7 días, vía oral, y se inicia el esquema de crisis con salbutamol, iniciando con 4 puffs cada 20 minutos, se le dan en 3 ocasiones, seguido de 4 puffs cada hora 3 veces, después 4 puffs cada 2 horas 3 veces, y ya por último 4 puffs cada 4 horas 3 veces. En el futuro, después de que se normalice todo con el COVID, se podrían realizar micronebulizaciones, un salbutamol al 0,1520 miligramos kilogramo, y se le debe agregar solución salina hasta completar un volumen de 5 cc para luego conectarlo al oxígeno suplementario y pasarlo a un flujo de 6 a 8 litros minuto. A este paciente se puede revalorar en una hora y si hay mejoría sintomática y buenas saturaciones, se puede dar regreso para la casa. Mientras que en el paciente con una exacerbación severa, también se le inicia de una vez el oxígeno suplementario, se hospitaliza en cuidados intensivos, se inicia corticoide IV, como lo es la metilprednisolona, 1 miligramo kilogramo cada 6 horas. Al esquema de crisis toca agregarle, además del salbutamol, un bromuro de ipatropio con la misma dosificación de puffs. Y con respecto a la micronebulización, la dosis del bromuro de ipatropio serían 2 cc. Y ya, igual que la anterior, se le completaría con solución salina y el mismo flujo. En los pacientes severos, uno debería también agregarles sulfato de magnesio, 30 a 50 miligramos kilogramo dosis, siendo la dosis máxima de 2 gramos, y diluirlo en 100 cc de solución salina y pasarlo en una hora. En estos pacientes que tienen exacerbación severa, uno debería considerar una intubación orotraqueal en pacientes que no tienen mejoría con el tratamiento, que tienen un aporte de FiO2 al 100% y que ya tienen una alteración del estado mental. Y en pacientes pediátricos, encontré una revisión más que todo de que se le puede dar un manejo con Heliox, y en pacientes adultos, más que todo es cuando no responde a un tratamiento habitual, se dan una mezcla de 70-30, siendo 70 helio y 30% oxígeno. Ya. Muchas gracias.
Súper bueno, Juan, muchísimas gracias por la revisión. Creo que estuvo súper interesante, tanto la primera parte como la segunda. No sé si hay hasta acá alguna pregunta, algún comentario, algo más del tema que quisieran revisar más adelante, que podríamos preparar. Doctor Celis. Muchas gracias por la revisión, estuvo bastante buena. Digamos que aquí lo que quiero contarles es, de alguna forma, cómo ha venido cambiando la concepción de la enfermedad. Y, digamos, esto no solo ha pasado en asma, sino también ha pasado en EPOC, también ha pasado en bronquiectasias, también ha pasado en fibrosis pulmonar, está pasando en hipertensión pulmonar. Es claro que va a llegar a tuberculosis tarde o temprano. Entonces, esto digamos que les quiero contar no solo aplica a asma, sino que de alguna forma está cambiando la concepción de todas las enfermedades de neumo, pero también, por ejemplo, el SDRA, también la esofagitis eosinofílica, también la sinusitis, también la dermatitis. Entonces, de alguna forma lo que uno ve es que estos conceptos que les voy a resaltar, que muy probablemente están muy desarrollados en asma, son conceptos que de alguna forma están saliéndose de la neumología y están yendo, digamos, hacia otras especialidades, hacia otras enfermedades, lo cual de alguna forma habla que desde el punto de vista clínico pueden de alguna forma sí ser útiles. No solo son conceptos, digamos, un poco refinados, sino que probablemente desde el punto de vista clínico pueden ser útiles. El primer concepto, que lo explicó su compañero y nos comentaron María José y Santiago, es el de fenotipo, que básicamente es entender que la enfermedad que tenemos al frente es heterogénea. ¿Eso qué quiere decir? Los pacientes no son iguales. Si yo tengo 10 pacientes con asma, realmente así yo a todos les dé esteroide inhalado, probablemente esa es una medicina imprecisa. Imprecisa porque es claro que hay pacientes, primero, que no tienen inflamación susceptible de tratamiento de esteroide, o segundo, cuya inflamación es diferente y por el contrario el esteroide les podría, digamos, ser nocivo. Entonces, al yo reconocer que una enfermedad es heterogénea, de inmediato tengo que de alguna forma ser preciso. Si hay 3 o 4 grupos de pacientes clínicamente diferentes, pues muy probablemente yo debo saber que primero existen y segundo que cada grupo o cada fenotipo necesita un tratamiento diferencial. Entonces, de alguna forma, ese concepto de enfermedad heterogénea y ese concepto de fenotipos, precisamente lo que busca es tratar de que seamos un poco más precisos en el tratamiento. El otro concepto que también se mencionó acá es el concepto de endotipo. No solo yo necesito saber que hay desde el punto de vista clínico grupos diferentes de enfermedades, sino que yo tengo que reconocer cuál es el mecanismo fisiopatológico de esos grupos. Porque claramente, si yo entiendo el mecanismo fisiopatológico, voy a saber cuál va a ser el tratamiento diferencial. Y aquí viene el concepto de biomarcadores. Cómo yo en una persona que tengo al frente identifico, o en ese fenotipo que tengo al frente, identifico el mecanismo fisiopatológico, básicamente con el uso de biomarcadores, que en asma serían los eosinófilos en sangre, en esputo, el feno, la IgE, el uso de esteroide oral o la ausencia de todos estos biomarcadores. Y finalmente, tal vez el concepto más interesante que se viene desarrollando, y como les digo, este concepto no solo está en asma, ya está en EPOC, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, SDRA, sinusitis, dermatitis, esofagitis. Es el concepto que mencionaba Catalina de rasgos tratables. ¿Qué es un rasgo tratable? Como su nombre lo indica, ¿es un fenotipo o es un endotipo? Que es clínicamente importante, que puedo reconocer y como su nombre lo indica, que es tratable. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente complejo, por ejemplo, un paciente con asma grave, con EPOC grave, con fibrosis pulmonar, con hipertensión pulmonar, claramente es un paciente
que si yo me quedo solo en el pulmón, pues al paciente no le va a ir bien, no va a lograr los desenlaces que yo quiero. Entonces, la propuesta es dividir a ese paciente o dividir la aproximación de ese paciente en 3 grandes grupos de rasgos. Los rasgos tratables pulmonares, que son todas estas cosas que hemos mencionado: inflamación tipo 2, alérgica, eosinofílica, bronquiectasias, hipersecreción de moco, disnea. Rasgos tratables extrapulmonares, que para efectos prácticos son todas las comorbilidades que desde el punto de vista independiente hacen que ese paciente, por ejemplo, con asma, se exacerbe a pesar del tratamiento: apnea del sueño, reflujo, sinusitis, depresión, ansiedad, obesidad. Digamos que la lista de comorbilidades ya está establecida para cada enfermedad. Y existen el grupo de rasgos que ustedes también mencionaron, muy importantes, probablemente los más importantes si uno se pone a ver, que son esos rasgos de comportamiento, como por ejemplo la adherencia o la falta de adherencia, que el paciente no use el dispositivo, que el paciente no camine y que esté sedentario. Entonces, teóricamente, si yo escojo aproximar a ese paciente complejo desde esos 3 rasgos tratables, hay evidencia que muestra que si lo hago así, ese paciente tiene mejores desenlaces que si lo hago como siempre lo he hecho. ¿Sí? Entonces, simplemente este comentario es para contarles que el cambio en la neumología se ha dado a través de esos conceptos: fenotipo, endotipo, biomarcador, rasgos tratables, y que esto en general empezó en asma, pero que ya va permeando no solo todas las enfermedades prácticamente de la neumología, sino que otras enfermedades de otras especialidades. Gracias, doctor. Súper interesante la parte del fenotipo y endotipo, como de identificar muy bien el paciente que tengo enfrente cuando voy a iniciar tratamiento y cuando tengo que hacer ajustes, y que no todo paciente es igual. Juan tiene la mano levantada. Sí, era para comentarles que ya dejé en el chat la página de internet para lo de la técnica del uso de los inhaladores, que ahí aparecen los diferentes tipos para que si lo quieren guardar o echarle un vistazo, pues ahí se los dejo. Súper, gracias, Juan. Bueno, no hay más manos levantadas, entonces muchísimas gracias. Gracias, doctora Fernández y doctor Celis, también a los fellows de neumología.